Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general de esta semana en la que te voy a sacar un sigilo al final de este vídeo. Signo de Géminis, aunque hayas activado el sigilo angelical, da igual, este se activa igual con el angelical muy bien. Por lo tanto, hay sigilos que sí, que no hay que combinarlos. Estos sí que se combinan y muy bien. Vamos allá, Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos a empezar con tu lectura. Espero que estés súper bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda, como siempre, que esto es muy general. ¿Ok? Quédate con lo que resuena contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Empezamos por la carta que representa el signo de Géminis, que es tu signo opuesto en la rueda. El 7 de copas, la papisa le aparece a mucha gente, yo creo que esto le va a quedar a mucha gente. Y ahora sacamos el resto de cartas, ¿vale? La carta de la templanza, aquí estamos hablando de que en esta semana yo te veo haciendo muchas cosas a la vez, vamos a decir así, pero al mismo tiempo es como que hay cierto equilibrio, o al menos es lo que te está diciendo, que busques el equilibrio en esas cosas que quieres hacer. Es una carta de los mejores amigos, las mejores amigas, por lo tanto puede que haya algún asunto bueno con alguien así en el caso de que tengas una mejor amiga, vuelvo a decir, o mejor amigo. Es una carta muy buena, ¿vale? Y también con este equilibrio, lo que es la paciencia y tal, yo veo que a lo mejor estás, signo de Géminis, alejándote de cierto ruido social, queriendo pues reflexionar o pensar o hacer realmente lo que te apetece. Hay una energía de silencio y esto está muy bien. Ahora te explico por qué, porque es importantísimo con esto del eclipse. Con el 7 de copas, es una energía de soñar, es una energía de querer resolver ciertas cosas, ¿vale? Que esta semana yo te veo como realmente estás abriéndote mucha realidad, queriendo pues llegar a tu objetivo, queriendo vivir una vida buena. Eso está muy bien, pero no es una energía de visualizar, sino es una energía de imaginación, cosa que bueno, que tampoco está mal, está muy bien, pero aquí estamos hablando de prioridades. A lo mejor quieres hacer algo de repente y empiezas a buscarte muchos libros, empiezas a buscarte mucho curso, es mucha cosa y es una carta que te dice prioridad. Y ya con la energía de Sagitario, vamos a decir aquí, ya te está diciendo que muchas de estas copas no van a funcionar, al menos de momento, o esta semana, ¿ok? Por lo tanto, aquí en general sujeta dos copas, algo que ya vienes haciendo, ¿vale? O sea, que hay que terminar algo y algo que tú quieres hacer ahora. No sé, una dieta y ir al gimnasio, un libro que está ahí medio abierto y cierto curso, online o gratis o lo que sea. ¿Me explico? Por lo tanto, es una carta que habla de prioridades, ¿vale? De prioridades, porque la situación en la que da igual, estés en cualquier situación, sí que tiene una solución, pero prioridades, ¿ok? Te veo esta semana queriendo resolver algún asunto de salud, que aquí hay cierto sanar para estas cosas, claramente el médico, pero sí que se está viendo algo bueno, o algo que tiene que ver con la mascota, algo que tiene que ver con tu situación laboral, tiene solución, ¿eh? Con la carta de la papisa es una energía o es una etapa, es el arquetipo de una persona súper espiritual y con la conciencia súper amplia. Es una energía de observar en silencio, ¿vale? Es una energía de no implicarme demasiado. La papisa siempre sabe mucho más que eso que dice, es la persona que guarda secretos, por lo tanto, guárdate el secreto. Esto es lo que te quiero decir, guárdate el secreto, signo de Géminis. Tú llámame loca, no le busques mucha explicación a esto que te voy a decir, porque es la energía del eclipse, y te digo que la gente de aire, tú, y más a la gente que tiene su casa número 1 en un signo de aire, no le cuentes a nadie, ¿vale? Tus logros, objetivos o sueños, lo que sea. No lo hagas, porque créeme que te van a salir enemigos de gratis, gente que a lo mejor hasta ahora era tu amiga, o gente a lo mejor hasta ahora tú decías, es que me desea el bien esta persona. Te va a salir gente que va a querer bloquearte el camino para que tú no estés logrando eso. No le busques mucha explicación. El hecho de que seas bueno no significa que no te vas a ver en esta vida con gente rara. Hay gente rarísima por todos lados y de gratis, de gratis. Tú no hace falta que aquí hagas nada. Mucho cuidado, ¿vale?
Vamos a clarificar más esto, ya te lo dije. Vale, ya está. Vamos allá, signo de Géminis, clarificando la papisa. La carta de Leo es una energía buena. Fíjate que la energía de Leo viene a hablar algo de esto. Fíjate, a lo mejor hay muchas ganas de hablar, de explicar, hay muchas ganas de comunicar, hay muchas ganas de decir, de hacer, pero la carta de Leo habla también del silencio, y habla de dominar esta situación con un poquito de mano izquierda. Vamos a intentarlo, ¿vale? Que es hasta, bueno, no sé decir, hostias, es mucho tiempo, es hasta el 23 de mayo, de abril, de mayo, yo todavía estoy en mayo, o sea que ya me he ido a mayo, de abril, ¿vale? Hasta el 23, no digas, ¿ok? Vamos a seguir, ¿ves? Lo que dijo la bruja, la carta del diablo que representa el signo de Capricornio y el 8 de espadas, ahí está, tú estás sanando en primer lugar, ¿vale? Ya sea porque estás haciendo algo, sencillamente hay algo que te lo dice, o porque ya has hecho algo, o lo que sea. Aquí hay una persona oculta que te guarda sentimientos no muy declarados, que digamos, o sea que cuando aparece la energía de un enemigo declarado dices, bueno, ya te ubico, eres tú, vale, y ya está. Y vas con cierto cuidado, pero aquí no. Puede que te lo diga tu intuición, pero que no, que esto es una mujer muy mala, que aquí tengo las energías de un amarre. ¿Qué quieres que te diga? De un amarre, y un amarre no hace falta que sea para que te quedes conmigo, un amarre muchas veces para que te quedes en esta situación y ya está. Dejando esto aparte, porque no quiero llenarte la cabeza de cucarachas, aquí te tengo con cierta ansiedad, Dios no quiera, ¿vale? Ya sea por el eclipse, por lo que está sucediendo, por lo que está ocurriendo, porque no es tu manera de manejar tu vida, porque a lo mejor eres muy comunicador, al fin y al cabo pues eres ese signo de las comunicaciones, eres de muy así abierto, de hablar de manera sin calcularlo, no sabes calcular lo que vas a decir antes, eres alguien natural, ¿vale? Natural, original, por lo tanto como que signo de Géminis está la situación esta de que yo no sé disimular, yo no sé, si alguien a mí por ejemplo me cae mal, yo no sé pues decirle, hey hola, ¿qué tal? Yo ya ni le hablo. Bueno, pues son cosas que se necesitan en esta situación. Y la vida es como es, no siempre vamos a hacer lo que queremos, a veces hay que tener cierto cuidado, ¿vale? Yo por lo que estoy viendo estás un poquito esta semana como que le das vuelta a tu posición así social, que digamos, ya sea a nivel económico, ya sea a nivel el que sea. Para la gente que tiene algún vicio, que fuma, para la gente no sé qué hace, esta semana mucho cuidado porque yo veo como que te van a dar muchas ganas de hacer eso, más aún, y mucho cuidado. Yo por lo que estoy viendo están las energías amigas de una mujer que te va a querer ayudar, ¿vale? Que te va a querer ayudar y es una energía buenísima, es una energía increíble. Por lo tanto, esto que estamos hablando aquí, créeme que lo dejas atrás. Lo dejas atrás en el caso de que haya habido algo raro. El silencio va a evitarte esto que podría ser algo muy feo, ¿vale? Por lo tanto, fíjate, te quedaron unas energías que hablan de belleza, unas energías que hablan de una mujer y de un amor incondicional que te está dando desde, porque sí, no está buscando nada a cambio, porque le ha quedado una carta de 9 de copas, y una carta de 9 de copas es una persona que considera que lo tiene todo, no le hace falta nada, ¿ok? O sea, yo no te estoy ayudando y ya pienso que voy a obtener a cambio, no. Con un as de copas, un as de oros y 9 de oros. Esto, signo de Géminis, es como el milagro, por llamarlo de alguna manera. Que en una situación en la que hay tanta toxicidad, en una situación en la que hay alguna persona muy rara a tu alrededor, por llamarla de alguna manera, en una situación en la que sientes que hay alguna ansiedad, ya sea por el eclipse, por lo que sea, te salga y te suceda algo tan hermoso que habla de una seguridad emocional y terrenal, pero desde el amor incondicional, vuelvo a decir, en el que tú estás dejando una etapa que se te hizo muy larga, 10 de aires y la energía del ermitaño de nuevo, una etapa muy larga en la que te has llegado a sentir no incluido o no activo laboralmente, no tenías esa vida que tú quieres, que porque yo no puedo irme de vacaciones, porque yo no me puedo regalar ese bolso, porque yo no me puedo pues ir a ver, no sé, o yo que sé, partido de fútbol o lo que sea.
Ay, qué feo esto. Como que te has llegado a sentir un poquito solo, un poquito bastante. Tú dejas esto atrás. Dejas esto atrás y la situación está yendo a mucho mejor porque yo veo cambios y finales kármicos increíbles, buenísimos, y ya verás, ya te acordarás de esto, pero claro que para ello se necesita de cierto silencio. Te veo un poquito hinchadita la barriga. Vale, así que esta semana yo te aconsejo que si alguien viene, te echa un bizcocho, te echa un café, no la aceptes, no la aceptes. En el caso de que te lo dé en la calle, lo tiras antes de que llegues a tu casa. No quiero llenarte la cabeza de cucarachas, de verdad que estoy con unas energías que me salgo súper, no sé por qué, será el eclipse, estoy súper así bien, pero que aquí... Signo de Géminis, no es que quiera llenarte la cabeza de cucarachas, pero mucho cuidado. A nivel de salud, para estas cosas el médico, pero yo estoy viendo huesos, dientes, Dios no quiera, dolor de cabeza y ansiedad, ¿vale? Que puede que te dé por comer mucho, lo que sea, bueno, cuidado con eso, ya está. Y a nivel de dinero, yo veo que en realidad ha llegado a tu vida o está llegando cierto sanar, bastante bueno, que te va a durar por mucho tiempo, una bendición que llega y que se queda, pero que al mismo tiempo, en el caso de que venga alguien con una oferta, ay, es que he visto una cosa, no sé qué, vamos a meter dinero aquí, vamos a meter dinero allí, bueno, no sé qué decirte, signo de Géminis, esto va a ser una estafa, ¿vale? Mucho cuidado, mucho cuidado. Vamos allá. La carta del cuerpo que te ha quedado, malestar, vamos a decirlo así. Dice que a lo mejor que te sientes un poquito desanimado, un poquito decaído, vamos a llamarlo así, ¿ok? Eso claramente afecta a esa capacidad de coger aire. Es como que coges aire pero que sientes que hay cierto tope, que hay algo que no te deja coger mucho aire y decir qué bien, que no hay bloqueos, no. Pero bueno, esto es algo, vamos a decir, algo pasajero y ya está. Te está diciendo que cojas mucha aire, que visualices cómo hay luz, cómo hay amor universal de Dios, el universo, cómo hay amor. Haz este ejercicio en tu casa o si vas a dar una vuelta en algún tipo de parque o lo que sea, hazlo, ¿ok? Y como la alegría también llega con ese aire y se quedan en tu cuerpo, se quedan, ¿vale? Y al dejar ir el aire, o sea, tú ves, imaginas como tú empiezas a dejar ir esta energía de como hemos dicho hasta ahora, que estás desanimado, estás un poquito decaído, ¿vale? En fin, Géminis, créeme si te digo, tiempos mejores están llegando a tu vida y esto va a ir muy rápido, esto no va a tardar mucho. Sencillamente pues hay que saber cómo llegarnos a manejar, porque el eclipse y todo esto tiene una influencia un poquito asiasa, pero al mismo tiempo siempre nos abre una puerta, siempre, 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 siempre. Por lo tanto, en estos días, para la gente que reza, que medita y tal, hazlo porque te va, como que va a apartar esto y va a acercarte a la puerta buena. El sigilo que te ha quedado, como siempre, le das a pausa y le haces una foto. En el caso de que no sepas cómo se activa, me lo dices y te lo dejo bien explicado abajo. Es el éxito en tu carrera o trabajo, tu negocio, lo que seas, con el fin, vamos a decir, de recibir algún tipo de cobro de pago que te deben, ¿vale? O recibir un cliente nuevo, por ejemplo, que te va a pedir una cantidad de cosas, algo retrasado que no te están llegando a pagar, pues sí que te lo van a pagar, e ir al siguiente nivel. Con este sigilo, si tú consideras que te mereces, que tú lo veas, que te mereces una mejoría de condiciones, un cambio de condiciones y tal, actívalo porque eso va a ser tuyo, aunque haya 1000 mujeres o hombres alrededor que quieren lo mismo que tú, te digo yo que esto va a ser tuyo. Lo único que tienes que hacer aquí es creértelo, ¿vale? Esta ha sido tu lectura, signo de Géminis. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. En el caso de que haya resonado, te invito a que le des a like y a suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Géminis.